nuestro programa radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Esta mañana estaremos leyendo los 4 capítulos del libro de Ruth. ¿Por qué debemos las mujeres leer Ruth? Cuando parecía que las circunstancias no podían ser más devastadoras, 2 mujeres empobrecidas y desamparadas se dan cuenta de que son objetos del cuidado soberano de Dios. El libro resalta el amor sacrificial en las relaciones humanas, entre una suegra y una nuera, y durante el cortejo entre un hombre honorable y una mujer virtuosa. Pero la mayor demostración de amor abnegado en este libro prefigura al futuro pariente redentor, Jesucristo, quien se entregaría a sí mismo para rescatar a su esposa. Gracias, Padre amado, por tu palabra, gracias porque nos permites instruirnos a través de este libro de Ruth con tu Espíritu Santo. Gracias porque desde el inicio hasta el fin nos dejas ver la figura de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe sobre toda verdad, nos dé el entendimiento para entender los tesoros que tienes para nosotras a través del libro de Ruth. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así. Capítulo 1. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía, No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2. Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia.
Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un ephá de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Capítulo 3. Ruth y Booz en la era. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo.
Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Capítulo 4. Booz se casa con Ruth. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. La historia de Ruth ocurre durante uno de los momentos más oscuros de la nación, no solo porque el pueblo estaba en una época de desobediencia y anarquía, sino también porque la tierra había sido devastada por el hambre. El texto no indica que Elimelec buscó la dirección de Dios antes de actuar. Él eligió dejar la tierra prometida e ir a la nación pagana de Moab, pensando que sería más segura que el territorio que Dios había provisto para su pueblo. Retirarte sin la dirección de Dios del lugar donde Él te colocó pone en peligro la posición privilegiada que se halla en el centro de su voluntad. Los hijos de Elimelec y Noemí se casaron con mujeres moabitas, a pesar de que el Señor le había prohibido a su pueblo casarse con personas de naciones paganas. Noemí quedó desamparada, sin propiedad, posesiones ni el apoyo de su parentela, y con 2 nueras dependientes. Parecía aún más desposeída que cuando la familia vivía en Belén. La viudez nunca ha sido fácil, pero Noemí, como extranjera, sin hijos ni otros parientes, enfrentó una situación casi imposible de superar. Noemí les dijo a sus nueras que no regresaran con ella a Belén, ya que no tenía más hijos que pudieran ser sus futuros maridos. Quien haya experimentado las tragedias y el sufrimiento de la vida puede entender fácilmente estas palabras. En un sentido, Noemí estaba enojada con Dios, quien había prometido ser fiel, pero ahora, según el entendimiento limitado de ella, parecía haberla abandonado.
En el capítulo 1, verso 8, Noemí le dice a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia. La misericordia, del hebreo gesed, amor fiel, describe el tipo de amor que es parte intrínseca del pacto de Dios y enfatiza la absoluta fidelidad y la imperturbable constancia de ese amor. Cuando el Señor actúa misericordiosamente con alguien, lo que hace es extenderle su amor fiel, que engloba su compasión, perdón y bendiciones. Las palabras de compromiso de Ruth han sido inmortalizadas a través de los siglos. Con suma frecuencia se repiten en ceremonias de bodas, cuando la novia pronuncia los votos a su marido. No obstante, aquí Ruth expresaba su afecto y su compromiso hacia Noemí. Principalmente, la decisión de Ruth de ligarse a Noemí se basaba en su nueva fe en el Dios de su suegra, Jehová de Israel. Incluso estaba dispuesta a aceptar las incertidumbres de una viudez permanente antes que abandonar su compromiso con el verdadero Dios. Estudiaremos una mujer en la Biblia, Ruth, una nuera fiel. Su trasfondo: nativa de Moab al este del río Jordán, esposa de Malón, nuera de Noemí y Elimelec. Su historia: su esposo murió antes de que tuvieran hijos. Amaba a su suegra Noemí y abandonó su patria para ir con ella a Belén. Escuchó el consejo de Noemí. Su espíritu y su carácter atrajeron a Booz, el pariente redentor. Booz estuvo de acuerdo en comprar la propiedad de Noemí y tomar a Ruth por esposa. De su linaje nació el rey David y finalmente Jesús el Mesías. Lecciones prácticas. El juramento de Ruth a Noemí es una de las declaraciones más bellas de compromiso en la Escritura. Su obediencia a Jehová Dios le generó ricas recompensas. Booz, del hebreo en él está la fuerza, era un hombre honorable, rico e influyente. Sus empleados y la comunidad lo respetaban. Además, era un caballero, aun en su trato con mujeres que no pertenecían a su grupo étnico ni a su trasfondo económico. Cuando Ruth escogió un campo donde cosechar, no tenía idea de las circunstancias que rodeaban a Booz ni de su vínculo con la familia de su marido fallecido. Todo el libro presenta claramente la providencia de Dios que obra detrás de escena y prepara el camino para concretar su plan. La providencia. La mano de Dios es evidente en todo el libro. Nadie puede entender los caminos del Señor, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículo 11. La providencia es el paraguas de la actividad de Dios en medio de su pueblo a lo largo de la historia y en el mundo actual. Los creyentes no están sujetos al destino, sino que permanecen siempre bajo el cuidado providencial de Dios, quien aún en medio de la tragedia cumple sus propósitos para el bien supremo de sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estudiaremos una mujer en la Biblia. Noemí, una mujer de fe perseverante. Su trasfondo: esposa de Elimelec y madre de Mahalón y Kelión. Su historia: a causa de la hambruna, su familia se había reubicado en Moab. En Moab murieron su esposo y sus hijos. Regresó a Belén con Ruth. Ruth espigó en los campos de Booz, un pariente lejano, para ganarse el sustento. Noemí buscó seguridad para Ruth y la alentó a acercarse a Booz, su pariente redentor. Cuidó a su nieto, el hijo de Ruth y Booz y abuelo del rey David. Lecciones prácticas. A pesar de sus amargas decepciones, Noemí perseveró en su fe. La travesía de fe trae recompensas, ya sea en la tierra o en la eternidad. La costumbre hebrea del pariente redentor se encuentra únicamente en este libro. El familiar cercano o pariente, que era uno de los parientes redentores de Noemí, actuaba en nombre de otra persona para redimir en tiempos de crisis de tres maneras: comprando una propiedad perdida y devolviéndola al familiar que se había visto forzado a vender la tierra de su familia, pagando el rescate de un pariente que se había visto obligado a venderse como esclavo, o vengando la sangre de un pariente que había sido asesinado. Booz cumplía los requisitos para ser el pariente redentor de Noemí y de Ruth, pues era familiar de Elimelec. Estas prácticas, el casamiento por levirato y el rescate por parte de un pariente, proveían un libertador o redentor para la familia. La redención. Booz prefigura al supremo pariente redentor, Jesucristo, quien cumple fielmente esta responsabilidad con cada creyente. Tenía relación de sangre, Filipenses 2, 5 al 8. Podía pagar el precio, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y estaba dispuesto a redimir, Mateo 20, 28.
El libro de Ruth describe de manera hermosa cómo el pariente pagó, sin vacilar, el precio requerido para redimir a la mujer que amaba, así como Cristo posteriormente redimió a la humanidad. El Goel protege los bienes y a las personas de la familia. El deber del levirato ilustraba un acto de amor puro. El que cumplía no ganaba. Ambos ejemplos inspiran al amor desinteresado y sacrificial. Sobre femineidad bíblica. El desposorio. Aunque en la Biblia no encontramos términos culturales como citas o noviazgo, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3, incluidos los principios eternos de las relaciones de noviazgo, desposorio que honran al Señor. Boaz y Ruth representan maravillosamente la dinámica de un romance prematrimonial entre un hombre y una mujer. Boaz era un hombre honorable, que actuaba con integridad y respetaba la autoridad. Protegió la reputación de Ruth de un posible daño, cuidó su dignidad y le proveyó lo necesario para su bienestar. Boaz cortejó respetuosamente a Ruth para casarse con ella y tenía la capacidad de sustentar una esposa. Ruth era una mujer virtuosa que se interesaba por las necesidades de los demás. Era trabajadora y sumisa y estaba consagrada a su familia. Aunque Ruth se puso a disposición de Boaz, no inició la relación romántica. Además, recibió el consejo de una mujer mayor y piadosa y lo siguió. Tanto Ruth como Boaz eran conocidos por su carácter noble y su devoción a Dios, prerequisitos ideales para un posible cónyuge. En el capítulo 3, versículos 3 al 4, cualquier sugerencia de indecencia moral en este pasaje no solo va más allá del texto, sino que también está completamente en contra de la imagen de Ruth y Boaz, a quienes se les describe con la palabra hebrea Hayil, fortaleza, integridad, virtud, habilidad. A Boaz, en el capítulo 2:1, rico. A Ruth, en el capítulo 3:11, virtuosa. Un hombre honorable como Boaz no habría ni siquiera considerado destruir la reputación de Ruth, ni mucho menos la suya. En consonancia con sus caracteres, Ruth y Boaz actuaron de manera honorable y decorosa. Boaz entendió el pedido de Ruth y reafirmó el carácter moral de ella, dejando nuevamente en claro que no hubo inmoralidad aquella noche. No obstante, sabía que había un pariente redentor más cercano. Esta interpelación también evidencia el carácter honorable de Boaz, quien a pesar de su atracción hacia Ruth, actuó con determinación e integridad para obedecer la ley. El pariente redentor estaba preparado para redimir la tierra de Elimelec hasta que Boaz le dijo que eso también implicaba casarse con Ruth la moabita, en el capítulo 4. Completado el procedimiento legal, el derecho a la propiedad de Elimelec y la responsabilidad por las dos viudas se transfirieron oficialmente a Boaz, quien se convirtió en el pariente redentor. La relación entre una mujer y su suegra se ha descrito como la más difícil en una familia. Sin embargo, el compromiso de estas dos mujeres se presenta como un modelo de cuidado recíproco y un canal de bendición espiritual. Al dar a luz a un hijo, Ruth se ubicó entre los ancestros del rey David y del Mesías de Israel. Tal como Ruth, ajena al pueblo de Dios, impedida de entrar en la congregación del Señor, desesperanzada y separada de Dios, quien se humilló a los pies del pariente redentor Boaz, pidiéndole que la aceptara y la ayudara, así también toda mujer debe humillarse a los pies del Señor Jesús y buscar que la redima y la salve. Así como Ruth encontró seguridad terrenal, toda mujer que se humilla ante el Señor Jesús hallará descanso espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Ruth, algo para grabar en nuestro corazón. La trascendencia de la historia de Ruth no pudo apreciarse plenamente hasta décadas después de su muerte. De la misma forma, tu fidelidad y devoción a Dios afectarán a las generaciones venideras de maneras que quizás no llegues a ver. Tú también debes confiar en la provisión soberana de Dios y descansar en la verdad de que Él hace que todas las cosas, incluso las circunstancias más sombrías, obren para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Padre amado, gracias por esta palabra, gracias por permitirnos leer el libro de Ruth, que corto de capítulos, pero con una gran riqueza espiritual. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para comprenderlo de la mejor manera, que el ejemplo que nos pones de estas mujeres virtuosas, de estas mujeres que buscaron servirte a ti, nos den luz para guiar nuestras vidas. Que nos ayuden a aprender las virtudes de Ruth, en su compromiso familiar, en el sustentar a su familia, en el prestar atención a su aspecto, en el tener un estilo de vida generoso,
y el haberse consagrado a ti y tenerte como su Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude también a ver la relación entre suegras y nueras de una manera diferente, tal y como el ejemplo que nos das entre Noemí y Ruth. Te rogamos y suplicamos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.